Bueno, ya estamos con Susana Villarán, ex ministra de la Mujer y ex defensora de la Policía, y con Enrique Bernales, director ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas, para hablar precisamente sobre el tema de la gobernabilidad del país en estos momentos. Bienvenidos. ¿Qué tal, Hans? Gracias. Encantado de tenerlos acá. Tal vez una primera pregunta es, ¿se justifica o no se justifica que se haya declarado el estado de emergencia, Enrique? Yo definitivamente creo que no. Jamás en una democracia se puede comenzar poniendo en primer lugar lo que es la última de las medidas, que es lo que una constitución llama de defensa de la propia constitucionalidad. Te pongo un ejemplo muy sencillo y muy práctico. En los ya 28 años que lleva España de democracia, que son 28 años de gravísimos problemas en el País Vasco, jamás ni el gobierno de Suárez, ni los de Felipe González, ni el actual de Aznar, se les ha ocurrido declarar a España o esa zona en estado de emergencia para combatir los gravísimos problemas que se plantean en el País Vasco. ¿Por qué? Porque toda democracia entiende que la suspensión de los derechos que están establecidos en la Constitución y que son afectados en un estado de emergencia es siempre la peor de las soluciones. Bueno, Javier Alba Orlandini, presidente del Tribunal Constitucional, recordó el miércoles que se presentó el informe defensorial sobre justicia militar que no hay ningún gobierno en la historia republicana del país que no haya apelado al estado de emergencia. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto, los gobiernos han apelado Puede ser lamentable, digamos, pero es un hecho de la realidad, exactamente como tú dices. Pero lo que está diciendo Enrique, que yo comparto plenamente, es que es una última medida. Se cruza un umbral, pues. Cuando se adopta un estado de emergencia que es constitucional, que es legal, etcétera, aquí no hay un cuestionamiento a eso. Desde el punto de vista político se está apelando a una medida drástica y además, en este caso, se ha apelado y se ha pedido a las Fuerzas Armadas que controlen que agrava la medida. El país, que agrava la medida. Que agrava la medida. La propia Convención Americana de Derechos Humanos contempla la suspensión de garantías en estado de guerra o conmoción como una medida límite y con derechos fundamentales que no pueden ser suspendidos. Así y el Estado tiene que informar inmediatamente por qué lo hace y cuándo va a terminar. Bueno, y mira, además hay un principio, por más que por el hecho de ser o haber tenido siempre democracias de baja intensidad se haya apelado relativamente de una manera fácil al estado de emergencia, lo cual no justifica su reiteración. La teoría constitucional y la historia te dice que no se apela a esta medida por huelgas que de algún modo se descontrolan y dan lugar a exabruptos, a desmanes, que evidentemente tienen y deben que ser controlados con represión policial. La represión policial es legítima y necesaria como parte de la autoridad democrática de un Estado, pero el entregar el orden interno a la Fuerza Armada constituye siempre un riesgo mayor, porque las Fuerzas Armadas no están mentalizadas para controlar el orden interno. Yo creo que las imágenes de estos días han sido clarísimas, es decir, la policía tiene, digamos, escudos, tiene cascos para protegerse de las piedras que no tienen los soldados. Así y es. Tiene varas, tiene gases lacrimógenos y no los fusiles de guerra que están los soldados. Entonces, obviamente se crea una situación que es obvio, creo, para los ojos del público. Es muy triste por lo que ha sucedido en Puno, por la muerte de una persona que siempre nos debe conmover. Así es. Pero además es muy serio poner al país en una situación que nosotros ya hemos vivido antes y de la que debíamos haber salido definitivamente o sostenidamente hacia un Estado democrático, no light, pues, no de baja intensidad, sino con todas las garantías. Aquí hay un problema, Hans, esa es mi opinión, de debilidad de la política. Cuando no se ejerce la autoridad democrática y no se hace política, se tiene que recurrir a medidas de esta naturaleza. Como decía Hannah Arendt, ¿no? La violencia es impotencia. En este caso, esta fórmula es una señal, de alguna manera, de una incapacidad, de una debilidad que todos quisiéramos que se corrija muy pronto. Y yo quisiera añadir una cosa adicional. A mí me parece un grave error la falta de percepción que expone nuevamente a las Fuerzas Armadas. Exactamente. Este país está saliendo de una relación traumática con sus Fuerzas Armadas. Se están recomponiendo las relaciones Fuerza Armada-sociedad, ¿no es cierto? Entonces, en un contexto de este tipo, donde la Fuerza Armada ha sido afectada por corrupción, por violación de derechos humanos, por identificación con un régimen autoritario,
¿cómo así a esa misma Fuerza Armada que evidentemente está reflexionando sobre sí misma, sobre su rol, sobre su identidad y necesitada de una recuperación hasta espiritual, digamos, ¿no? La vuelves a poner en un disparadero? Así es, y fíjate, justamente lo que tú haces referencia, porque están asumiendo el control del orden interno en base a la legislación además existente, que viene incluso modificada por el gobierno de Fujimori, y yo quiero aquí leer un párrafo de este decreto, el 749, efectivamente dice, porque se instalan los comandos políticos militares, ¿no? Y dice que las Fuerzas Armadas, o el comando político militar que se constituye, conduce las acciones de desarrollo en las zonas bajo su jurisdicción. Para tal efecto, las autoridades políticas, las de los organismos públicos, las de los gobiernos regionales y locales, pondrán a disposición de los recursos económicos, financieros, bienes y servicios, personal y otros que sean necesarios para el cumplimiento de su misión, ¿no? Esas son normas que no se han derogado. No, están vigentes. Esto es sumamente serio, porque esto es parte de la reinstitucionalización del país, del control democrático a las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional, yo he estado en la gestión del Ministerio del Interior, de Rospigliosi y de Costa, y te puedo decir que en esa gestión hubieron problemas bastante serios también de orden público y se enfrentaron de otra manera, con inteligencia, con un pleno respaldo a la Policía Nacional, prevención y con lo que la Policía Nacional sabe hacer. Hoy nuevamente, te lo digo con mucha pena por la Policía Nacional, se la subordina nuevamente, ¿no? Y regresamos a un estado anterior. Se le vuelve a bajar la autoestima. Se le vuelve a bajar la autoestima a una policía que tanto necesita recuperar también esa confianza de la ciudadanía. Lo cual es un incremento de la ineficacia. Exactamente. Ahora, en todo, ¿cómo llegamos a esta situación? Una falta de previsión, obviamente, que llegó a una situación en que el gobierno tome esta medida, injustificable o no, pero ¿ha aliviado o ha agudizado la crisis declaratoria de estado de emergencia? Luis Alberto Sánchez, atribuyéndosela a Faustino Domingo Sarmiento, decía que gobernar es prever. Bueno, independientemente de quién lo dijo, creo que la frase es sabia. Gobernar es prever. Y lo primero que se prevé son escenarios de conflicto para poderlos resolver. ¿Y cómo los resuelves en democracia? No te tiras al piso, dialogas, buscas por aproximaciones sucesivas los acuerdos que tú puedes implementar en un corto, mediano y largo plazo. La democracia no tiene por qué temer a las representaciones gremiales y al país en general, ¿no es cierto? Sino que tiene que tener una relación de autoridad, pero al mismo tiempo horizontal y mutuamente comprensiva. Mi sensación es que comparto plenamente, ¿no? Hay una sucesión, yo la calificaría, puede sonar un poco duro, pero luego con todo respeto, de torpezas en el manejo de decisiones muy importantes de diálogo con los maestros. No se inicia un diálogo con 75 para subir a más, ¿no? Y con una serie de reivindicaciones, en fin, que se consiguen el primer día y después te quedas en nada. A mí me parece que es una torpeza en la forma de negociación, con justas reclamaciones de los maestros, de los agricultores, sin políticas sectoriales claras, sin conducción claras, con idas y vueltas y discursos inconsistentes. Sí. Claro que se pudo evitar con una conducción más firme, clara, dialogante, democrática, pero con autoridad democrática. Eso es lo que ha faltado en todo este tiempo. Pericia para gobernar. Ahí justamente el gabinete parece que la ha perdido en varios sectores. La ha perdido en educación, la ha perdido en agricultura, la está perdiendo en interior, ¿no? Bueno, ahora, aquí la discusión es entonces cómo se sale de esta crisis, ¿no? Porque ciertamente, digamos, un planteamiento muy claro que se ha levantado en diversos sectores es levantamiento del estado de emergencia. Pero levantar el estado de emergencia inmediatamente, mucha gente podría alegar también, tal vez con mucha razón, de que propiciaría un desborde mucho mayor que el que ya tenemos. Pero es que ese es parte del error, pues. Cuando tú declaras el estado de emergencia como respuesta a una crisis social con huelgas, en lugar de abrir el espacio de la negociación, lo has cerrado, porque es una trampa. Ya no puedes levantar el estado de emergencia si es que previamente no has resuelto los problemas sociales. Entonces, es el gobierno el que se ha puesto en una vía que dificulta la negociación. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de racionalización posible que todavía puede darse en el curso de las próximas horas, ¿no es cierto? Y hacerlo implica, en primer lugar, reconocer quiénes son las dirigencias que tienen las capacidades
para ejercer la representación del colectivo. Aunque al gobierno no le guste el SUTEP y el señor Nilson López, tiene que llamarlo y sentarse a conversar con él y no a especular entre la facción de aquí o la facción de allá. O sea, la tesis que yo he escuchado, no podemos negociar con el SUTEP porque los maestros están divididos, me parece francamente de una candorosidad lamentable. ¿Quién es el interlocutor? El que tiene la representación, el representante que fue elegido por las bases mayoritarias, y con él se establece una base de acuerdos progresivos. Yo no creo que los maestros sean tan irracionales que no acepten un cronograma que les signifique en su principal reclamación cómo se va a satisfacer su expectativa generada por el propio ofrecimiento del presidente de la República de un incremento del 100% de su haber de aquí al 2006. Y en base a ese cronograma, que significa que inclusive ya para la presentación del proyecto de presupuesto del próximo año, ¿no es cierto?, que tiene que hacerse antes del 30 de agosto, ya hay hay sobre el aumento de lo que se consigue ahora, un incremento adicional y así sucesivamente. Yo quiero añadir a esto, yo creo que estamos a tiempo. Sí, estamos a tiempo. Que estamos a tiempo, que yo creo que desde el lado de los sindicatos y organizaciones que están en este momento en conflicto, en movilización, como desde el lado del gobierno, hay capacidad de entender que esto es un momento serio y que lo que nos interesa es que Toledo no solamente dure, sino que dure con estabilidad. Que dure bien. Y que gobierne bien este país. Y que el país tenga democracia. Porque el caos, el desorden, el tumulto le hace daño a todos, y especialmente a los más pobres, a los maestros, a los policías, a todos. Así es. Ahora, ¿qué se debe hacer? Yo creo que las medidas tienen que ser medidas de carácter político. Diálogo, pero también acuerdos entre las fuerzas políticas de que este régimen lo tenemos que sustentar, que va algo más allá del acuerdo nacional. Claro, pero por ejemplo, ahí hay dos cosas, y ese es un creo, llamado no solamente al gobierno, sino al resto de fuerzas políticas que en implica este un país. respeto a la propiedad privada, a las carreteras, a las no se pueden bloquear las carreteras. ¿no? Y a no una se pueden acción, bloquear las carreteras. Mira, te digo una cosa. El gobierno no acudió con eficacia y a tiempo con la policía para reponer y restaurar el orden en las carreteras, y el Ministerio Público también incumplió sus responsabilidades, porque ahí ha habido comisión de delitos. Ahora, digamos, para encarar otra vez en el tema de la salida, un primer paso, como se acaba de señalar, es atender las reivindicaciones, ¿no? Que haya estado de emergencia no significa que se postergan 30 días. Exactamente, pero te quiero decir, no se ha modificado la urgencia de atender esos reclamos. Hay medidas de corto y hay medidas de mediano plazo. Exactamente, justamente es eso. A mí me parece fundamental que en el corto plazo se retome el diálogo, un diálogo sereno, un diálogo pacífico, y que no quiere decir abandonar legítimas aspiraciones y medidas de huelga. Eso está claro, legal. pero hay otro tema que es retomar el camino en las reformas. Si en nuestro país se han abandonado la reforma de la educación, la reforma de la Policía Nacional, la reforma de las Fuerzas Armadas está más o menos, ¿no es cierto? Tampoco hay una política integral del agro. No hay una política integral, un tratamiento diferenciado en el agro que es fundamental y lo reconoce el propio ministro. Pero ¿sabes qué es lo de fondo? Es que no nos podemos encontrar siempre con un ministro de Economía y Finanzas, que yo quiero mucho, Javier Silva Arruete, ha sido mi colega de gabinete y lo respeto como economista, pero que nos diga, no tengo un sol, no me pueden sacar nada. Aquí tiene que haber un acuerdo de fuerzas políticas que trabaje sobre el financiamiento del presupuesto de la República. El financiamiento es tributación, es deuda, ¿no es cierto? Y son los recursos que nosotros generamos y los que pedimos endeudándonos. Entonces, reordenamiento del gasto público. ¿Cómo público, se reordena no solamente el gasto, sino las fuentes pública de financiamiento del presupuesto? Eso debe ser un acuerdo entre todos, porque eso es lo que permite hacer lo que Enrique decía, programar, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se va a redistribuir en un país tan desigual y tan necesitado como el nuestro? Ahora, no, ¿cómo? Pero digamos, plantear ese debate ahora en el país, ¿es posible hacerse sin que haya una modificación en el gabinete? Y esa modificación en el gabinete, digamos, una manera de salir de ese estado de emergencia mostrándole al país una alternativa distinta con un gabinete distinto. ¿No crees tú que en parte la aceleración de la crisis política y también ministerial que en este momento el país vive se origina en un anuncio prematuro de que el gabinete se iba? Bueno, este gabinete se ha sentado a negociar